Gracias, presidente. Adelante. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado. Vamos a ir a esta sesión en la Cámara de Diputados de la Comisión Permanente, donde participó esta diputada del Partido del Trabajo. También participó Carolina Villano, Margarita Zavala, que es callada por Julieta Ramírez, porque hoy están muy preocupados por la soberanía de México, siendo que antes entregaron a Pemex, entregaron a Comisión Federal de Electricidad, pero hoy están preocupados por el pueblo. Amigos y amigas, el pueblo ya no les cree nada. Vamos a ir a esta divertida sesión en la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Senadoras y senadores y ciudadanos que nos siguen aquí en la tribuna. Sin duda, uno de los episodios más oscuros de la historia económica de nuestra nación tiene que ver con el Fobaproa y la gestión del presidente Ernesto Zedillo. Este evento no es solo un recordatorio de las decisiones erróneas que se tomaron en ese momento, sino un llamado a la reflexión profunda de cómo una mala administración puede afectar a millones de ciudadanos. Queda claro que el punto de inflexión del tema del Fobaproa fue el error de diciembre, pero hay que ponerle rostro a este momento histórico del país. En una noche, en un instante, se fugaron capitales en un capitalismo de cuates, donde a personajes ligados al gobierno se les facultó información privilegiada para poder extraer cantidades de dólares de nuestro país. Pero también pongámosle rostro a ese instante donde personas de un día a otro perdieron su medio de trabajo, sus casas y, por qué no decirlo, hasta su salud mental. El problema aquí es cómo se buscó resolver este error, grave error en la historia del país, pero sobre todo la naturaleza de la solución. ¿Cuál fue? Un rescate bancario que costó millones a todos y todas los mexicanos. Es decir, se materializó la famosa frase que ha caracterizado a un sistema neoliberal: privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. Simple y sencillamente capitalismo de cuates. En aquel entonces, Ernesto Zedillo, al frente de la presidencia, decidió implementar el Fobaproa, que consistió en una deuda inicial que fue de 687,800 millones de pesos y que al día de hoy ya se deben 1.1 billones de pesos. Ya pasaron 30 años del rescate bancario, donde los contribuyentes han pagado 2 billones de pesos solo en intereses, que equivalen a un 6% del Producto Interno Bruto. Además, se creó un instrumento financiero que permitió a los acreedores de las deudas preservar su valor contra la inflación, las UDIs. El gran problema de estas es que es una medida desigual de protección a las inversiones, pero no a los deudores. ¿Quién de ustedes no tuvo una hipoteca en UDIs y se convirtió en algo perverso e impagable? Se trató de proteger al acreedor sobre el deudor, que finalmente
era el responsable de contraer las obligaciones por las malas prácticas bancarias. Este contexto solo significa que Zedillo tomó un camino que priorizó los intereses de las élites financieras sobre el bienestar de las familias mexicanas. Sus promesas de rescate se convirtieron en una carga que los ciudadanos han tenido que cargar hasta la fecha y aún así falta aún más por seguir pagando. El impacto de su decisión todavía se siente hoy en un país donde la desigualdad se exacerbó y la pobreza se mantuvo en una constante hasta que llegó la Cuarta Transformación y cambió la dinámica social de este país. Cada vez que una familia mexicana tenía que decidir entre alimentar a sus hijos o pagar una deuda heredada, el nombre de Ernesto Zedillo estaba en la psique colectiva de las y los mexicanos. Hoy en día, los mismos causantes del Fobaproa buscan señalar ineficiencias de las políticas del gobierno actual, pero cuando estuvieron, no remediaron nada y emproblemaron aún más la situación de nuestra nación. Frente a las adversidades económicas y políticas, este gobierno y la Cuarta Transformación ha logrado priorizar un desempeño económico incluyente, pero sobre todo la prosperidad compartida. Esto, el día de hoy, es México. Diputado, el senador Fernández González. ¿Con qué objeto, diputado Moreira? Un momento, pónganle sonido al escaño. Adelante. Una pregunta, señor presidente. ¿Te quiere hacer una pregunta, senador Fernández, el diputado Moreira? ¿La acepta? Adelante. Tiene 1 minuto para hacerla, hasta 2 minutos para contestarla. No lo interrumpiré. Adelante. Gracias, señor senador. ¿Usted votaría con el Partido del Trabajo y con el PRI que elimináramos el Fobaproa? Es una iniciativa de 2 partidos que se presentaron, son coincidentes. Ya hice la referencia del año pasado, en la discusión del presupuesto hay una iniciativa del Partido del Trabajo. Esa es la pregunta, yo sé cómo las hago, usted hará toda la suya. Gracias. Adelante, senador. Gracias. Diputado, uno de los principios básicos de la política económica es la certidumbre. Nosotros como nación o el gobierno como institución tiene que trabajar con lo que le dejaron, pese a que le hayan dejado un tiradero. Evidentemente, lo que usted está planteando de salirse del Fobaproa implicaría que México perdiera certidumbre internacional y confianza internacional porque, ¿me permite? A ver, diputado, ya hizo la pregunta. Yo insisto, con la amplísima experiencia, ¿qué le pasó en el camino? Hay que dejar de interrumpir al orador, porque el orador aceptó su pregunta y le está contestando y el mínimo de decencia es escuchar la respuesta que le está haciendo el orador. Por favor, deje de interrumpirlo. Adelante. Adelante, senador. Gracias. No caeremos en las provocaciones trotskistas. Adelante. En el concierto económico internacional, México tiene que mantener la certidumbre económica, pese a que en el pasado se hayan tomado malas decisiones. Las instituciones prevalecen, la nación prevalece y México prevalece. Gracias, diputado. Adelante, continúe, senador. Pues prácticamente estaba terminando. Al final de cuentas, el día de hoy es válido que el Senado de la República, la representación de las y los ciudadanos, y en este caso la permanente con nuestros compañeros diputadas y diputados, pasen a balanza el tema del Fobaproa. Se hable públicamente de un asunto que está ahí en la psique colectiva, que está ahí lastimando todavía a ciudadanas y ciudadanos y que lamentablemente a muchas de las personas que lastimaron ya no están porque tomaron lamentablemente por este problema económico decisiones que tuvieron que afectar su salud mental. Es cuanto, presidente. Gracias, senadores y senadores. Muchas gracias, senador Fernández González. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Queridas familias mexicanas, muy buenas tardes. Buenas tardes a los senadores de oposición
Y bueno, a esta bola de corruptos y narcopolíticos de Morena, obviamente no les voy a dar las buenas tardes porque hasta el día ensucian cuando hablan y muestran su ignorancia y su hipocresía. ¿A mí qué me van a decir del FOBAPROA? Si yo fui la única periodista que presentó en Televisión Nacional Abierta hace muchos años los documentales con la explicación clara de lo que fue el FOBAPROA. Yo denuncié el FOBAPROA y a usted lo entrevisté. Usted sí sabe del tema. Es al único que le reconozco que sabe del tema, a usted. Pero todos estos otros que están ahí no tienen ni idea, son unos hipócritas. Usted lo explicó bien aquella vez, hace muchos años, usted lo recuerda. Y eso sí se lo reconozco a usted. Es una enorme excepción la que hago porque está usted desgraciadamente sentado entre los narcopolíticos. Bueno, el tema es que Sheinbaum está impidiendo la ayuda internacional para luchar contra los cárteles porque los protege. El tema es que en Estados Unidos dijeron que Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Bueno, evidentemente Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Apoya a Maduro, apoya el régimen de Venezuela, le gusta el régimen de Venezuela. Eso no solo no es pensar con claridad, es pensar en una forma obtusa. Claro que no piensa con claridad si fue a hacer un pacto con el Partido Comunista Cuba para que hagan todavía más comunistas los libros de texto que tanto negaron que son comunistas, y ahí mandó Claudia Sheinbaum a una emisaria para hacer un pacto con el Partido Comunista. Obviamente eso no es pensar con claridad, eso son puras tonterías en la mente de la presidente. ¿Cómo va a pensar Claudia Sheinbaum con claridad si se atrevió a ofender al mismísimo Papa, a ofender a todos los que somos católicos en México? Claudia Sheinbaum, presidente de México, ofendió a los católicos mexicanos y al Papa porque mandó a una persona que está en una secta sexual, de índole sexual. ¿Cómo se atreve? ¿Sí? Si usted piensa que estar en una secta que hace esclavas sexuales está bien, pues eso la pinta usted de cuerpo entero, usted, Chavira, ¿verdad? Es una ofensa de Sheinbaum. Por supuesto que piensa en una forma no solo no clara, sino perversa. No solo no fue ella a representar al pueblo de México, que en su mayoría es católico, sino que envió también a la secretaria de Gobernación, que no tenía ni idea de a qué iba. Dicen en Estados Unidos que Claudia Sheinbaum tiene miedo a los cárteles, pero no les tiene miedo Claudia Sheinbaum. Lo que les tiene es agradecimiento, su más profundo agradecimiento. Por eso los protege. Por eso no quiere clasificarlos como terroristas. Yo aquí he planteado 3 veces que sean clasificados como terroristas y ustedes, bola de narcopolíticos, no quieren porque son sus socios los cárteles. Este tipo, el tipo más vulgar de México, este señor Taibo, bueno, es señor, ¿verdad? Es un tipejo. Este tipo Taibo, un psicópata que dijo públicamente que había que aplicar la pena de muerte a quienes apoyamos que a los cárteles sean considerados terroristas. Es el grado de descomposición del cerebro de ese Taibo. Quiere
que se aplique pena de muerte. Su intervención, senador. No le espero nada. Espérese. Culmine su intervención porque se le ha acabado el tiempo. Toda la intervención ha estado fuera del tema y yo no la he interrumpido, pero ya se acabó su tiempo. Le pide que culmine. Le pido que culmine porque se acabó su tiempo. Gracias, así se debe hacer. Pídame que termine. Eso hice, le pido que termine. Entonces este tipo Taibo, que pidió pena de muerte Le vuelvo a para solicitar que quienes termine su queremos que los intervención, cárteles sean senadora considerados Telles terroristas, García. los pinta y los exhibe a ustedes y a Sheinbaum de cuerpo entero. Son socios de los cárteles y ese es el problema de fondo de México. Vuelvo a Ese solicitarle, senadora Telles García, que termine su intervención porque se le ha agotado el tiempo. Termino mi intervención. Adelante. Queridas familias mexicanas, vamos a volver a fundar a la República y vamos a echar a estos mafiosos narcopolíticos del poder. Muchas gracias, senadora Telles García. Esta presidencia ha sido y seguirá siendo muy flexible, pero no quiero dejar de comentar que no se está abordando el tema y que se mete por la puerta trasera la agenda política que cada orador considera, y esto no respeta ni a la Asamblea ni a los acuerdos de la mesa directiva. Cierra esta ronda el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, quien tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Adelante. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, antes de que se vaya el diputado Moreira. Respeto para la Asamblea y adelante. Quisiera recordarle. Permítame, diputado, regrésenle el inicio del tiempo al diputado Ramírez Cuéllar. Adelante. Quisiera recordarle el nombre del libro que escribió el presidente López Obrador. Se llama Fobaproa, un expediente abierto. Y el contenido fundamental del texto es el financiamiento ilegal a través de instituciones como Banca Cremi, Banpaís, un financiamiento ilegal a la campaña de su expresidente de partido, el señor Roberto Madrazo, con ese enorme fraude que se cometieron en las elecciones para gobernar aquella entidad. Ese es el contenido fundamental porque ahí nacieron las irregularidades y el monstruoso monto de la deuda que hoy estamos pagando. Permítame un segundo, diputado Ramírez Cuéllar, porque para no adivinar el pensamiento, ¿con qué objeto, diputado? Muy bien, está anotado para alusiones. Continúe, perdón por la interrupción. Y a partir de ahí se configuró lo que se denominó el error de diciembre, pero no fue un error, fue un horror, porque metieron a la economía nacional en una situación trágica. Ustedes se mataban entre ustedes mismos, asesinaban a su propio candidato a la presidencia. Ustedes también asesinaron al que fue funcionario importante de su partido político. Le metieron una presión de incertidumbre a la economía nacional como nunca habíamos visto. No quisieron ajustar la paridad peso-dólar porque venía el proceso electoral y querían engañar a la población. Hicieron de esa crisis una enorme tragedia que hoy estamos pagando. Y todavía, el 12 de diciembre de 1988, usted, el Partido Acción Nacional, aprueban la conversión de las deudas privadas en deudas públicas. ¿Qué eran las deudas privadas?
los créditos que se dieron entre los propios banqueros, el financiamiento a empresas de ustedes que eran fantasmas, el crédito a una serie de proyectos que no existían. Ahí vino la debacle y el error más grande en el rescate de las instituciones bancarias de nuestro país. ¿Se acuerda usted aquella noche del 12 de diciembre de 1988? No estaba usted, pero sí estaba el Partido Acción Nacional y el PRI en una complicidad absoluta. Convirtieron las deudas privadas en deudas públicas. Eso es lo que aconteció. Y todavía a estas alturas estamos sufriendo ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país. Fue una crisis trágica provocada por la irresponsabilidad de su partido y de su gobierno, de Salinas y también de Zedillo, provocada por la forma como ustedes condujeron al país en ese momento, y hoy no venga a darnos ánimos de hacer algo que usted sabe perfectamente que es imposible, que sería demagógico y sería una gran irresponsabilidad al país. ¿Por qué, señor diputado, no viene usted junto con el Partido Acción Nacional? ¿Por qué no viene Zedillo aquí y lo primero que hacen es pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas ilegales en deudas públicas que todavía estamos pagando? Esa es la gran pregunta que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez Cuéllar. Tiene la palabra el diputado Rubén Moreira Valdés, hasta por 1 minuto por alusiones. Sonido en su escaño. Gracias, presidente. Usted endeudó al país. Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda. Andrés Manuel, 18 billones de pesos. Y cuando termine el año que entra, van a ser 20 billones de pesos. Eso es una tragedia. Y lo hizo usted. Usted que vota el presupuesto y la ley de ingresos. Usted, yo no voté ningún FOBAPROA, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre. Gracias, presidente. Sí, claro. No hay alusiones. Sí, claro que sí. No hay alusiones. Esta presidencia ha sentado el precedente desde hace mucho tiempo de que si esta presidencia ha sentado el precedente desde hace mucho tiempo que cuando una persona alude y luego es aludida, tiene la palabra. Tiene la palabra por 1 minuto Ramírez Cuéllar por alusiones. Primero, no puede estar interrumpiendo, senadora. Pida la palabra porque usted no se da la palabra a sí misma. Tiene la palabra el diputado Ramírez Cuéllar. Muchas gracias. No me altero, tomé mi tecito de tila, manzanilla y pasiflorina. Gracias por la sugerencia, aplíquesela a usted misma. Adelante, diputado Ramírez Cuéllar. Fíjese, diputado Moreira. Deje que termine. Y por supuesto le voy a dar la palabra. Adelante, diputado Ramírez Cuéllar. Desde el gobierno del presidente López Obrador, en el pasado sexenio, donde más hemos actuado con responsabilidad y hemos ajustado los gastos de ese enorme endeudamiento. Usted no estaba. Senador Añorbe, pida la palabra. No pueden estar. Permítame un segundo, diputado Ramírez Cuéllar. Yo hago un llamado a la fracción del Partido Revolucionario Institucional que desde el principio del debate ha estado faltando al respeto a la Asamblea y a esta presidencia. Yo creo que debe haber un respeto mutuo, lo tienen de mi parte, más allá de las diferencias políticas, y les pido que soliciten la palabra. Está en el uso de la palabra el diputado Ramírez Cuéllar. Adelante. Desmontar el neoliberalismo es complejo, complicado.
y acabar con esa herencia tan nefasta que nos dejaron lleva tiempo, pero estamos actuando con responsabilidad. Yo le decía, le platicaba un poco de la crisis del 94. Usted tiene que aceptar que el hecho de que se mataran entre ustedes mismos, que asesinaran a su candidato a la presidencia y después al dirigente del partido político, generó mucho nerviosismo, ¿se recuerda? ¿O no estaba usted? Sí estaba también, y ustedes actuaron con muchísima irresponsabilidad porque venía el proceso electoral y no quisieron ajustar la paridad peso-dólar. Ha terminado su tiempo, termine, diputado Ramírez Cuellar. Yo llevo el tiempo, ya le pedí que te culmine. Ya le pedí a la senadora. Ha estado... Pues entonces no me falte al respeto. Sí, me falta el respeto permanente y continuamente. Deje de gritar, usted no está en un lugar donde pueda hacer lo que quiera. Aquí hay reglas para todas las senadoras, senadores, diputados, diputadas. Culmine, por favor, diputado Ramírez Cuellar. Usted, diputado Moreira, del lado equivocado. Siempre. Y estuvo usted desde el momento que junto Termine, con el PAN, diputado Ramírez Cuellar, por favor. Que junto con el PAN avalaron una ley que convertía las deudas ilegales privadas en deudas públicas. Es el atraco que le reclamamos. Eso es lo diputado que Ramírez Cuellar, culmine, por favor. Ya culmine. Tiene 1 minuto 55 para responder, diputado Moreira. Lo que sí me queda claro es que usted ha aprobado los últimos presupuestos. Es más, que usted los ha redactado. Bueno, se los mandan de la presidencia porque ustedes ni los leen ni los cambian. Pero ustedes permitieron el endeudamiento que hoy tenemos. Desde el siglo XIX hasta que terminó el sexenio de Peña Nieto, este país tenía 10.5 billones de pesos de deuda. Cuando termine el otro año vamos a tener 20 billones de pesos de deuda. Esa es la realidad y eso sí lo ha votado usted. Y usted votó los exiguos presupuestos de la Secretaría de Salud. Y usted también permitió, y sigue permitiendo, que no haya medicinas en los hospitales, que no haya vacunas para las niñas y los niños, que no haya crecimiento económico. No van a tener crecimiento económico. Pero además no me diga que anda desmontando el neoliberalismo. Si andan atrás de el señor Trump pidiéndole que les firme el TEMEC, cuando nos trae ese señor a toallazos, Y aquí, mire, a pedirle, exigirle disculpas a los españoles que regresen el penacho de Moctezuma, pero ni una mañanera al trato que nos dan los americanos. Esa es la verdad. Y usted sí lo ha votado. Y usted ha votado todos sus presupuestos. Que quede claro, señor presidente, el Partido del Trabajo y el PRI propusimos que se disuelva el FOBAPROA. Y eso no afecta para nada a los... Déjenlo, él sabe lo que hace. Un momento, le di el mismo tiempo que al diputado Ramírez Cuellar. Adelante. Vote eso, hombre, que se quite el FOBAPROA. Y no me ande diciendo usted, no, voltea a los que están en su partido que se beneficiaron de esas votaciones. Y le pongo 2 ejemplos. El señor Romo, diputado y la familia Moreira Gómez están en su partido. Y no le digo quién es el abogado de ellos, porque es el mismo que hizo. Termine, diputado Moreira, le di el mismo tiempo que al diputado Ramírez Cuellar. Al señor Saldívar. Está con ustedes. Muy Gracias. bien. Si me lo permite, voy a dar una conferencia de prensa. Adelante. Gracias. Puede usted hacer lo que considere conveniente. Diputado Godoy Rangel, ¿con qué objeto? Es una moción de orden, señor presidente. Adelante. Porque vale la pena recordar que usted nos está conduciendo, como ellos dicen, a su libre decisión. En el caso del presidente de la Comisión Permanente, tiene el derecho, así está establecido en el reglamento, de decidir a quién darle el uso de la palabra. Eso no está a discusión. Y yo quiero decirle que usted lo está haciendo bien en ese sentido. Sí me gustaría recordarle al PRI
que ya son un grupo muy chiquito pero muy rijosos. Yo creo que vale la pena que se ubiquen en el lugar que les corresponde y sean respetuosos con el debate que se está dando y no estén provocando, que entonces ya no van a ser el Partido Revolucionario Institucional, van a ser el Partido Revolucionario Extremista. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado Godoy Rangel. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos para el tema de la relación México-Estados Unidos. Con permiso, presidente. Adelante. México hoy no tiene una relación diplomática integral. No ha habido una sola reunión con legisladores o gobernadores norteamericanos que nos permitan fijar una postura respecto a los intereses de nuestro país. Se ha pensado que el silencio es una estrategia de diálogo. Quien calla otorga. Se ofende desde Washington a México, a sus instituciones de seguridad, a las Fuerzas Armadas, y no existe una declaración firme que defienda a nuestras instituciones. El silencio, la indiferencia, nunca serán una forma para defender los intereses de nuestro país. Es necesario ser firme, porque ante los insultos no podemos callar. Han pretendido confundir soberanía o hacen que confunden soberanía cuando estamos perdiendo soberanía por el control que tiene el narcotráfico en la mayoría de nuestro territorio nacional. Eso sí es perder soberanía y eso sí deberíamos defenderlo. Cobro de piso, eso sí es perder soberanía. Tenemos también desaparecidos que nadie busca y ya no llamemos nuestra crisis forense de los cuerpos que nadie identifica. Eso sí es perder soberanía. Cuando el campo mexicano está hoy también controlado por la delincuencia organizada, eso sí es perder soberanía. Todo lo demás es un discurso, una narrativa oficial que se instala para poder defender sus omisiones. Hoy tenemos una deuda que casi llega al doble. Se les entregó la deuda histórica que viene desde el siglo XIX en 10.5 billones. Estaremos el próximo año en 20, el doble de la deuda. Eso sí es perder soberanía. Ahí caben por lo menos 6 Fobaproas, pero además ni siquiera sabemos en qué se ha gastado ese dinero, porque hay opacidad. Hoy tenemos, sin duda, una relación con Estados Unidos compleja porque nosotros somos responsables de esa complejidad. De tal suerte que hemos incumplido el TEMEC en todos los sentidos y pretendemos que nos respeten. Las violaciones están en las reformas que ustedes han aprobado para la energía, las de competencia económica, las de transparencia, las de autonomía de nuestros órganos, las del Poder Judicial, que ha entregado la autonomía. Hoy el narco incluso puede proponer y tiene candidatos que ya no saben cómo bajar. Puede intervenir también en la elección, porque esa elección la va a ganar el que más acarreos pueda tener. Y ustedes lo saben, el pueblo no va a elegir Morena con sus acarreados y va a elegir el narco con sus mecanismos. Esa es la realidad. De eso es lo que Estados Unidos tiene desconfianza de nosotros, porque no somos un socio confiable, no estamos dando certidumbre, no tenemos palabra. ¿Y qué decimos de la reforma de telecomunicaciones, que también no solo violatoria de la Constitución, violatoria del TEMEC? Pero ¿qué creen? Todos los días ya no saben cómo defender el TEMEC. El TEMEC es el instrumento más neoliberal que tiene este país y ustedes hoy lo defienden
Eso realmente a mí me resulta de risa. Realmente ustedes podrían hoy cancelarlo, como podían cancelar el FOBAPROA con las recomendaciones que Andrés Manuel dio en su libro, que veo no han leído. Hoy, desafortunadamente, la agenda bilateral está basada en ocurrencias. Yo tiemblo cada que el presidente dice que nuestra presidenta es maravillosa. Digo, atrás de eso, ¿qué viene? Han conseguido todo lo que han querido, todo, y nosotros hemos callado. Entregaron a los delincuentes sin un proceso de por medio y lo llamaron entrega, no lo llamaron extradición. Y así pusieron 10,000 soldados en la frontera y así todo lo que nos pidan. ¿Por qué Andrés Manuel no hizo lo que la presidenta Sheinbaum hoy con respecto a buscar los laboratorios que sí existen y hacer todo lo que está haciendo? Sí, realmente le dejó un país en ruinas y una diplomacia terrible. Y los consulados hoy sin dinero. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Sigue en el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la Asamblea, el PRI y el PAN, tan cerca de Trump y tan lejos de los mexicanos. Hablar del tema de la relación de México-Estados Unidos no se escapa de hacer una remembranza histórica por más de 3 décadas, La primera infancia y mi juventud, los presidentes emanados del PRI y del PAN, desde Salinas hasta Peña Nieto, construyeron una política exterior basada en la cesión de soberanía a cambio de estabilidad. La disfrazaban de buena diplomacia y hoy vienen a esta tribuna a querernos comparar con esos parámetros. Discúlpenme, pero no. El PRI y el PAN, los que cedieron y aceptaron sin resistencia lógica el consenso de Washington. El PRI y el PAN, en los que aceptaron y crearon el Plan Mérida, el rápido y furioso que todavía no nos pueden explicar. El PRI y el PAN, que subordinaron todas las reformas estructurales, todavía en la época de Peña, disfrazadas como modernidad, para entregarle nuestros recursos naturales a los gringos y a los extranjeros. El PRI y el PAN, que disfrazaron de reformas estructurales para supeditar nuestra soberanía de seguridad y ponerla en manos de los intereses de la DEA y del Pentágono. Esos, el PRI y el PAN, que inauguraron y que instalaron en este país una relación bilateral asimétrica, disfrazada de estratégica, pero que estaba basada en la subordinación. El expresidente López Obrador inauguró una frase que es la base de esta relación: coordinación sí, subordinación no. Porque basta tener muy poca memoria para acordarnos que en el 2010, cuando el gobierno de Calderón permitió el ingreso de agentes estadounidenses armados al país, ustedes, el PRI y el PAN, guardaron silencio. Y hoy quieren, por los dichos, las bravuconadas del presidente Donald Trump, que la presidenta salga y le diga así como no, pásele a las tropas norteamericanas. Eso no va a suceder, porque México tiene mucha presidenta y tiene mucho gobierno para que eso nunca más se vuelva un referente. La coordinación sí, la subordinación no, porque hoy tenemos con mucha apertura la posibilidad de decir y defender a casos como el de Perú en el 2022, cuando México alzó la voz por la persecución política a Pedro Castillo. Donald Trump ha intensificado
los ataques y su discurso provocador y antidemocrático, pero hay que tener dos dedos de frente para no darse cuenta que es una estrategia electoral estadounidense. Hay que tener dos dedos de frente para no darse cuenta que está tratando de distraer con estos dichos, gobernando a través de las redes sociales, en las que, por cierto, algunos miembros de la oposición salen a aplaudirlo inmediatamente, que viva el imperialismo y viva el imperialista. ¿Por qué no? Porque Trump quiere meter tropas a este país por una razón: para distraer la crisis económica que viene a su país, para distraer la inflación que le ha causado la estrategia de los aranceles y para distraer los aranceles vacíos que se están viviendo en Estados Unidos. Y la oposición mexicana cae en el absurdo de repetir los ataques de Trump. Hay legisladores que se encuentran en este salón que salen no solamente a aplaudirlo, sino a pedirle ayuda. Pero aquí hay mucho pueblo y no necesitamos no solamente a las tropas norteamericanas, sino que les recordamos que eso en la buena política se llama apátridas, traición a la patria, y se llama conservadurismo. Son ustedes no solamente más trumpistas que Trump, sino han caído en el peor de los absurdos que va más allá de la lógica del presidente Donald Trump. Recordemos que aquí nosotros somos una nación soberana que apoyamos las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hay que decir algo para concluir esta intervención. ¿Por qué el presidente Donald Trump trata de diversas maneras de atacar a México? Es un distractor, compañeros y compañeras de la oposición, entiéndalo como tal, pero además porque la presidenta Claudia Sheinbaum representa todo lo que Trump odia. Es una mujer formada, inteligente, científica, y en esa lógica han sido sus respuestas. Con esto concluyo. Desde el Partido del Trabajo digo que todo nuestro apoyo a la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos para presentar la posición de Acción Nacional en la agenda política. Señor presidente, muchas gracias. Adelante. La historia entre Estados Unidos y México, en efecto, siempre ha sido compleja, larga y muy importante por la vecindad que tenemos. Nos costó mucho trabajo que reconociera la independencia. Nos tocó la etapa de su extensión. Se dieron a las guerras más dolorosas que hemos tenido y que se ha tenido en la región con la guerra del 47. Después fue una relación de mayor colaboración. Y creo que pertenezco a esa generación que fue la primera en recibir realmente los beneficios de una buena relación a través del comercio y del Tratado de Libre Comercio, que nos colocó en mayor igualdad. Después de múltiples amenazas de certificaciones, de no tener relación con nosotros, poco a poco esta historia se fue construyendo. Y sí, es un asunto de soberanía, eso es ciertísimo. Y miren, es que lo importante no es lo que diga Trump, sino los silencios que aquí se tienen, las debilidades que se tienen. Y en eso creo que se le ha fallado a los mexicanos. Se trata de soberanía, sí, y una y otra vez el grupo parlamentario del PAN y la oposición en general ha dicho estar en contra de cualquier intervención militar del exterior. Eso está muy sencillo, claro que estamos en contra. Pero la soberanía, decía, por cierto, un gran legislador, Manuel Herrera y Lazo, es la capacidad de un Estado para tomar decisiones políticas internas sin interferencia externa y sin estar sujeto a un poder superior. Eso es la soberanía. Y el problema es el debilitamiento de la soberanía en nuestro país.
porque le hemos entregado al crimen organizado el Estado. Ese es el problema y eso va debilitando nuestra soberanía. La soberanía implica independencia del Estado respecto de los otros, de autodeterminación, tanto en lo interno como en lo externo. Y en lo interno, una y otra vez, nos vemos amenazados no por un país en el exterior, sino por no haber enfrentado el crimen organizado en su momento. Eso es la soberanía. La soberanía nos ayuda a enfrentar, a mirar de frente no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país y cualquier grupo de países. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. Claro que necesitamos soberanía, pero lo primero que tenemos que mostrarle al mundo entero es que sabemos cuidar las libertades y que tenemos un gobierno que las promueve y que las protege. No, en cambio, a través de iniciativas, una y otra vez, ya está, incluso a través de su propia actitud, restringe y debilita las libertades hasta llegar a momentos como ahora, en donde se va a discutir en un conversatorio la libertad de expresión. Y así como nos colocamos frente al mundo, lo que queremos frente a Estados Unidos y frente a cualquier país del mundo es fuerza, soberanía, pero lo que estamos entregando es debilidad institucional. Desde la oposición lucharemos por hacer soberano senadora, a nuestro México. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Quería hacerle una pregunta a la oradora. Pues ya terminó, pero tiene usted el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario Morena. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla del Grupo Parlamentario Morena, está por 5 minutos. Perdón, si me había pedido la palabra antes, no me di cuenta. Gracias, presidente. Adelante. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado, ¿y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel?
¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa? Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases, olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que, a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo como voceros del PRIAN, como vocero favorito ahora del PRIAN, demuestra, número uno, pues que a dónde tienen que ir a buscar sus nuevas vocerías. Ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo, y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Zedillo fue el presidente de Las Matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Zedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada, y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Zedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ese es su estandarte moral. Ernesto Zedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente... Un momento, senadora Ramírez. ¿Con qué objeto, senadora Verónica Camaño Farján? Permite, a través de su conducto, presidente, preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Es improcedente porque tiene que ser de un grupo parlamentario diferente. Qué lástima. Tenía Sí, muchas senadora, cosas que diputada Gracias. Lilia Aguilar, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Igualmente, si me permite hacer una pregunta a la oradora, si la oradora... Senadora Julieta Ramírez, la diputada Lilia Aguilar quiere hacerle una pregunta. Si la acepta, tiene un minuto para hacer la pregunta, diputada Aguilar, y senadora Julieta Ramírez tiene 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la derecha, el relevo generacional, que es una gran analogía, es hoy de la derecha, es hoy Ernesto Zedillo, que se vuelve un poco incongruente porque, bueno, pues no solamente es el presidente de las matanzas, de la crisis económica y del relevo y del manotazo de haber quitado a la Corte de la noche a la mañana, hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Zedillo fue de completo
cierto entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, que como usted recordará, senadora, en el 2010 permitió la entrada de tropas norteamericanas o de elementos norteamericanos, para no ponerlo muy dramático, a nuestro país, y que no solamente encabezó el Rápido y Furioso, sino que hoy se ha demostrado en los Estados Unidos que tiene vínculos con el narco. ¿Qué opinión le merece la participación de la diputada Margarita Zavala y qué congruencia hay en la derecha para hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos en las que solamente tuvieron subordinación? Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece una respuesta acostumbrada al prianismo, que es el cinismo. Y justamente como usted comenta, diputada, el mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo se asume él, según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo, pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son dos cosas. Número uno, ¿qué quería el Fondo Monetario a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares? Pues que se abriera la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy, y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda, y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora.